Encuentros cercanos. Es un relato que fue compartido por el señor Mario Argüelles desde el estado de Veracruz, México. Quiero narrar una historia de la cual fui partícipe hace ya unos 40 años. Eran recién iniciados los años 80. Yo vivía en el rancho junto a mis papás, hermanos y tíos. Aún hoy en la actualidad muchos seguimos viviendo en el mismo lugar, en Veracruz y alrededores. Desde niño, como muchos otros, me crié en los campos, potreros y todo el ambiente del monte. Mi papá siempre trabajó cortando madera, cosechando maíz y frijol. Era el típico campesino corrioso y duro, acostumbrado a las arduas jornadas. Junto a mis hermanos y primos siempre tuve la oportunidad de salir de caza y pesca, pues a los alrededores del rancho había ríos, pequeñas cuencas y barrancos donde en aquellos años había peces y demás animales en abundancia. Mi relación con los primos siempre fue muy buena, pero quiero mencionar que con el primo Laurencio, además de ser mi familia, siempre tuvimos una gran amistad. Para todos lados siempre andábamos juntos, en los bailes, en fiestas, cuando íbamos a comprar la despensa al pueblo. Incluso cuando alguno de los dos tenía pretensiones con alguna chica, nos acompañábamos los dos a visitarla. Lencho, como siempre le dije de manera afectuosa, era un tipo agradable y de buen carácter. 3 años mayor que yo. Él tenía 19 y yo 16 en aquel entonces. Mis padres siempre fueron estrictos con nosotros, tanto al igual que los tíos. Los padres de Lencho eran duros. Ellos eran más hermanos que nosotros. En total eran 8 en casa, por lo que muchas veces Lencho se iba a quedar a nuestra casa y pasar días ahí, pues la cabaña donde él vivía, en tiempo de calor, era insuficiente para dormir a gusto. Fue una noche de verano cuando Lencho y yo decidimos salir de cacería. Buscaríamos conejos y liebres de monte. Nos gustaba mucho salir apenas cayera la noche, regresar hasta el amanecer, pues hasta ese momento no habíamos tenido ningún percance. Llevábamos un pequeño fusil con nosotros, así como un par de morunas o machetes para defensa propia o cualquier situación que se presentara. El monte siempre es muy impredecible. Te puedes topar con lo que no te imaginas. Nos llevábamos un perro que era muy bueno para cazar. Aunque ya tenía sus años, siempre nos traía buena suerte con las ardillas y tejones. Pero ese día en particular notamos algo raro en él. Siempre al hacerle el chiflido en señal que iríamos de caza, salía rápidamente moviendo la cola, pero ese día, por el contrario, se metía en medio de nuestras piernas y su cola entre sus patas, como si tuviera temor de algo, aunque también pensamos que eso podría ser señal de que se sentía mal, o quizás esos ya no eran trotes para él por su edad. Decidimos irnos solos esta vez, dejar al can descansar. Tomamos el camino de ida. Caminábamos por un arroyo que pasaba por parte del terreno de la familia, para después adentrarnos al monte. Mi primo, siempre muy alegre y bromista, platicábamos de cosas triviales, recuerdo. Alrededor de nosotros de pronto se comienza a escuchar movimiento. Parecían ser conejos que al notar nuestra presencia salían corriendo. Le dije a Lencho que tratara de localizar un conejo a la distancia y a ver si le podía dar. En eso estábamos, cuando se escuchan aullidos de coyotes de pronto. Eso era común, pero un gran dolor de cabeza en el rancho para los que tenían animales. A mi familia le habían comido un par de becerros pequeños también. Los coyotes son animales que cuando andan en manada pueden llegar a ser muy peligrosos para un par de personas en el monte. Cargué el fusil y me puse en alerta. En segundos todo quedó en total silencio, como si el tiempo hubiera quedado estático. Mi primo me hacía señas con las manos que guardara silencio. Me tomó del hombro y me bajó poco a poco. Con su mano me señaló hacia adelante. A unos 20 metros de donde estábamos se podía ver la silueta de un pequeño ser verdoso. A la distancia lo pude distinguir perfectamente, como la figura de un alien parecido a los de las películas, con una cabeza enorme y unos brazos extremadamente largos. Parecía sostener a un perro,
pero al verlo más detenidamente nos dimos cuenta que era un coyote, tal vez uno de los que minutos antes pudimos escuchar y ver a lo lejos. Ahora estaba en las manos de aquella criatura verde. Se podía notar que este ser lo estaba observando con su mirada fija totalmente y sin hacer ningún movimiento. Mi primo estaba inmóvil. En voz baja le pregunté que si estaba viendo lo mismo que yo, pero este no me respondió nada. Estaba mudo de la impresión que le causaba aquella escena. Entonces pude ver cómo aquel ser se comenzó a mover hacia nuestra dirección. Fue ahí donde me entró una sensación de desesperación muy dentro de mí. A pesar de esto y extrañamente, una voz tenue y suave se escuchaba en mi mente, diciendo que todo estaría bien. Tenía una sensación de extrañeza y tranquilidad a la vez. La criatura se movía entre las hierbas dejando un resplandor amarillo entre estas. Jalé a mi primo del brazo para intentar correr, pero no respondió. Estaba quieto, sin decir una sola palabra. Intenté entonces accionar el fusil hacia aquel pequeño ser, pero no funcionó. El gatillo estaba tieso. No respondía. Miré cómo mi primo no pudo más y caía al suelo desmayado. Al ver esto sabía que ahora tenía que correr. Mi intención era buscar ayuda, pero al reaccionar y al ver avanzado algunos 15 metros, tropecé y caí al suelo entre la hierba. En ese preciso momento sentí como una fuerza me había tomado de mis piernas y alzado por algunos instantes, lo que me hizo caer un par de segundos después. Mi instinto me hizo voltear a ver a mi primo. Vi algo que me dejó helado. No podía creer lo que con angustia observaba, pero ahora sí tenía un mar de nervios y mi boca temblando queriendo irse para un lado. Aquel ser tenía a mi primo frente a él, pero este se encontraba a unos 40 centímetros del suelo. Estaba flotando en posición vertical, mientras que una pequeña luz azul iluminaba todo el perímetro. Del cielo se comenzó a escuchar un fuerte sonido como el de una máquina enorme. No sabía qué hacer, pero sabía de qué se trataba ahora. Jamás hubiera creído que fuera real ese fenómeno. Al intentar moverme, mis piernas estaban tiesas y no respondían. Desde el suelo podía ver cómo mi primo levitaba en el aire. No podía creerlo. Ese ser lo miraba fijamente, tanto que con sus dedos largos lo recorría, acompañado de lo que parecía ser una luz ultravioleta. Al menos eso me pareció en aquel momento. En instantes sentía que todo era un sueño. No daba crédito a lo que mis ojos podían apreciar. Este encuentro duró aproximadamente 5 minutos, que para mí fueron eternos. Le rogaba a Dios que todo fuera un sueño y poder despertar, cuando de repente aquel sonido del cielo desapareció. Todo quedó en total obscuridad, mientras yo sentía un fuerte sonido en mis oídos, acompañado de un dolor de cabeza intenso. Al voltear a ver a aquel ser, ya no estaba. Como pude me paré y me dirigí a donde estaba mi primo, pero no había nadie. Todo estaba intacto, como si ahí no hubiera pasado nada. Corrí como pude dirigiéndome a mi casa. Cuando llegué ya había amanecido. Tenía miedo e incertidumbre. ¿Qué me dirían mis papás y mis tíos? ¿Qué explicación les daría de la desaparición del Lencho? Nervioso y temblando al llegar les comencé a decir todo lo acontecido en el monte. Mi papá se molestó mucho conmigo al principio. Él y mis tíos no me creían lo que les había contado. Me dijeron que estaba loco, que de seguro nos habíamos emborrachado. Mis primos junto con mi padre, tíos y yo, nos fuimos a buscar al Lencho, todos con machete en mano pese a que no creían mi versión, pero sabían que algo no estaba bien. Al parecer ellos pensaban que habíamos tenido alguna riña y nos habían golpeado, teoría que quedaría completamente descartada cuando llegamos al lugar, pues ahí pudimos ver con gran impacto una escena que nunca voy a olvidar. Justo donde habíamos visto aquel ser pequeño y verde, estaba mi primo tirado inconsciente. Su ropa estaba hecha a carbón y en partes, su cara completamente blanca. Pero algo aún más extraño de todo esto es que a su alrededor estaban varios coyotes tirados, acomodados como en un círculo alrededor de mi primo. Los árboles estaban marcados con pequeños círculos negros, como si también algo o alguien los hubiese quemado. Mi papá y mi tío ordenaron llevarse a mi primo al doctor lo más pronto posible.
mientras que ellos y algunos de mis primos revisaban el lugar, sin encontrar nada más, regresando a la casa mejor. Ese mismo día por la tarde llegó mi primo, junto con las personas que lo llevaron al pueblo al doctor, en donde solo le diagnosticaron un cuadro de paranoia y que había entrado en una crisis nerviosa, provocando su desorientación, cosa que yo sabía que no era cierto. En cuanto a los coyotes y aquella escena, nadie dijo nada. Pasaron 3 días y sin que nadie supiera platiqué con Lencho de lo ocurrido. Él me dijo que solo se acordaba de haber sentido un fuerte sonido en su cabeza, después de haber escuchado a los coyotes rondando recién que habíamos llegado al lugar. De lo demás decidí que no le contaría nada. Pensé que era mejor así. En fin, que todo esto poco a poco fue quedando atrás en el olvido, siendo aquello solo una mala experiencia. No volvimos al monte en muchos meses. Pasó el tiempo. Casi a los 3 meses de aquel increíble avistamiento, una noche comenzaron a ocurrir sucesos extraños tanto a mí como a la familia de Lencho. Una madrugada que mi tía Dulce, la mamá de Lencho, se había despertado temprano para moler el nixtamal. Nos cuenta que al entrar al molino que se encontraba en la parte de atrás de su casa, pudo ver como un pequeño hombre de enorme cabeza la miraba desde el corral de las gallinas. En un primer momento pensó que sería algún borracho que andaría amanecido. Le gritó de groserías a lo lejos pidiéndole que se retirara del lugar, pero este no se movía, hacía caso omiso a sus advertencias. Tomó un recipiente con agua y se dirigió a él, esto con la intención de mojarlo, pero al estar muy cerca observó con temor que se trataba de un hombre pequeño de color verdoso con gris, con unos ojos totalmente negros y enormes. Mi tía salió corriendo hacia la cocina donde se encontraba mi tío, que al verla entrar gritando y casi llorando sacó su machete y le preguntó que qué tenía, diciéndole que algo horrible estaba en el corral. Mi tío inmediatamente salió a ver qué era, pero aquel ser pequeño ya no estaba. Esto fue algo que puso en alerta a mi familia y a mí. Yo sabía perfectamente que era el mismo de aquel encuentro hacía algunos 3 años atrás. Me puse nervioso al escuchar esto. Fue ahí que decidí contarle todo a mi primo. Cuando escuchó mi versión se le hizo un poco difícil de creer, pero con los días sería cosa de que él mismo lo comprobara con sus propios ojos. Pasaron los días y yo no podía dormir. Me sentía vigilado a cada instante, ya fuera en el día o en la noche. Sentía que alguien me observaba. Por las madrugadas cuando salí al baño muchas veces pude ver entre los árboles aquel mismo resplandor extraño de aquella noche. Vivía solo con miedo ahora. Dolores de cabeza se fueron apoderando de mí. Mi primo una madrugada decidió bañarse afuera al aire libre, con una pequeña manguera que colgaba cerca del machero, lugar donde se tenían los caballos. Cuenta que al estarse enjabonando pudo ver en un extremo del machero cómo se asomaba una enorme cabeza. Si bien no pudo distinguir su forma, pero al mismo tiempo de ver esto, una luz azul en el techo de la casa cubría totalmente el perímetro. Se vistió rápidamente y entró a su casa sin despertar a nadie, y esa noche no pasó nada más. Mi papá también fue testigo de los avistamientos de este ser o seres. Era pleno día. Él se encontraba regando un plantío de frijol que teníamos, cuando sintió como una fuerza invisible le hacía moverse sin consentimiento propio. Caminaba hacia un pequeño precipicio. Sintió una enorme presión en sus piernas que lo hacían moverse sin querer. Comenzó a gritar pudiéndolo escuchar un vecino. Corrió a ver qué le ocurría. Fue entonces que lo tomó del brazo y logró regresarlo hacia la casa. Dice mi papá que pudo sentir como algo muy pesado daba un salto hacia arriba dejando una fuerte bocanada de aire en el suelo, levantando una gran cantidad de polvo. De todo esto también fue testigo aquel vecino que ayudó a mi papá. Para nosotros ya era demasiado esto. No sabíamos qué hacer o a quién acudir. Con los días nuestra suerte y condición fue empeorando. Mi madre sufría fuertes dolores de cabeza junto a mi tía. Las cosechas no se daban y lo poco que se sembraba se echaba a perder sin razón alguna. Los animales se enfermaban y no se recuperaban ya. Una señora amiga de mi mamá nos llegó a convencer que todo lo que ocurría en la familia era parte de un trabajo de brujería que nos habían puesto, que mi padre había tenido amoríos en su pasado con una mala mujer, y que esta era la que nos tenía trabajados. Debo decir que en ese tiempo no eran ideas tan descabelladas,
por lo que hasta yo mismo llegué a pensar que esto era posible. Así que junto a mi tío, mi papá mandó a hacer varias limpias en la casa, en el potrero, en las siembras, esto durante varias sesiones, pero según la persona que las fue a realizar, esta dijo otra cosa, que allá había dinero enterrado y que el espíritu del verdadero dueño no nos quería ahí. Sin saber qué creer se hicieron las limpias, pero nada mejoró. Todo llegó a su límite cuando una noche que todos dormían, yo salí a buscar un poco de café. La cocina era un cuarto de madera individual, retirado de donde teníamos nuestro cuarto. Al ir caminando hacia allá, escuché un sonido entre los escobos como que algún animal se quejaba. Al acercarme más a donde provenían esos ruidos, pude ver las patas de un becerro pequeño. De momento creí que sería uno más de los que caía enfermo, pero no era así. En su cabeza estaba una criatura que parecía tener la forma de un perro, pero completamente verde. Tenía unos enormes dientes. Se estaba devorando al pequeño ternero. Al ver a la criatura de frente, este también me miró y dio un enorme salto perdiéndose en la oscuridad, dejando aquel resplandor azul, el mismo de aquella noche. Grité como pude y atrás mío ya venía mi papá completamente asustado. ¿Lo viste? ¿Viste eso que voló, papá? Sí lo vi, hijo. Es la segunda vez que lo veo, me dijo algo nervioso y con la voz entrecortada. Me tomó del brazo y dijo que me metiera a la casa. Escuché un impacto a lo lejos. Supuse que mi padre había terminado el becerro. Esa noche fue imposible dormir. Durante la madrugada se escucharon fuertes aleteos, como si algo fuese y viniese de un lado a otro, como si algo a gran velocidad se moviera alrededor de la casa. Eran sonidos que nunca he vuelto a escuchar en mi vida. Por la mañana del siguiente día, estando desayunando, mi padre nos dio una noticia, que realmente no sé si era mala o la mejor que podría dar. Dijo que vendería la parte del rancho y que nos iríamos de ahí, que no quería arriesgar más a la familia. Mi mamá no estaba muy de acuerdo con esto, pero la decisión ya estaba tomada. Así que con gran tristeza poco a poco nos fuimos haciendo la idea de que teníamos que abandonar el rancho. Ese último mes que estuvimos viviendo en el lugar, los sucesos extraños no dejaron de pasar. Vendimos los pocos animales que nos quedaban. El comprador fue un señor de Pachuca. Este iba seguido para el rancho y se enteró por medio de una tía que vendíamos el rancho de la familia. Luego de verlo bien con mi papá, no demoró mucho en confirmarnos la compra. Después de 3 días se concretó la venta. Tardamos 3 días más en desocupar el terreno, en llevarnos nuestras pertenencias, un poco de madera y maíz que aún había guardado. Mi tío y su familia tuvieron que hacer lo mismo, pero esto año y medio después, ya que se rehusaban a dejar la parte del rancho que era de su propiedad. Los sucesos extraños nunca cesaron en el lugar. Al paso del tiempo nos fuimos adaptando al lugar donde vivimos hasta el día de hoy. Fue lo mejor que pudimos haber hecho. La pesadilla acabó. Aunque las tierras y los animales son menos, aquí vivimos en paz y tranquilidad. Mi padre hoy en día suele decirnos que tiene sueños ocasionales con aquel ser que vimos, y creo que será algo que siempre llevaremos en la mente. En lo que respecta a mi primo Lencho, superó todo aquello con los años. Creo que con el amor de la familia todo se puede superar, incluso hasta los problemas que no tienen explicación alguna. Unidos siempre supimos llegar lejos.